Lo que acaba de ocurrir en las cumbres escarpadas de la provincia de Hormozgán no es solo un evento militar, es el acto final de una era. Los radares de la República Islámica de Irán, esos mismos que durante años han sido calibrados por técnicos rusos y chinos para detectar cualquier anomalía en el horizonte, acaban de enfrentarse a un fantasma absoluto. Los Estados Unidos han tomado la decisión más arriesgada, costosa y significativa en la historia de la aviación de combate moderna. Han desplegado el F-22 Raptor en operaciones activas y sostenidas dentro del espacio aéreo soberano de Irán. Este no es un despliegue de rutina, no es una patrulla de entrenamiento y no es un movimiento que se pueda comparar con nada que hayamos visto en los últimos 80 años. El Raptor no es simplemente un avión, es la joya prohibida del Pentágono, una pieza de ingeniería tan avanzada y tan sensible que el Congreso de los Estados Unidos prohibió por ley su exportación incluso a sus aliados más leales, como Israel o Japón, por temor a que sus secretos atómicos y electrónicos cayeran en manos equivocadas. Hoy, ese secreto está volando sobre el territorio del adversario más hostil de Occidente, y el mundo entero acaba de contener el aliento ante la posibilidad de un colapso sistémico. Para comprender por qué el despliegue del F-22 es una señal de escalada terminal, debemos desglosar la física y la arquitectura que lo separan de cualquier otra máquina voladora en la historia de la humanidad. Mientras el mundo ha estado obsesionado con el F-35, un avión polivalente, comercializado globalmente y recientemente humillado por la detección térmica iraní, el F-22 fue diseñado con un único propósito obsesivo y letal, el dominio total y unilateral del aire. Su sigilo no es una característica añadida, es una sentencia de muerte electrónica para cualquier radar enemigo. Mediante una combinación de geometría de paneles alineados al milímetro y una piel de materiales absorbentes de radar cuya composición atómica es el secreto mejor guardado de la base aérea de Wright-Patterson, el Raptor reduce su sección transversal de radar a algo del tamaño de una canica. En términos operativos, esto significa que para cuando un operador de un sistema S-300 ve algo en su pantalla, el misil del Raptor ya ha impactado en su cabina. Pero el sigilo es solo el prólogo de esta pesadilla geopolítica. Lo que realmente ha desatado el pánico en los centros de mando de Teherán es la capacidad de supercrucero. La gran mayoría de los cazas modernos necesitan activar sus postquemadores para superar la barrera del sonido, un proceso que consume combustible de forma masiva, y, lo que es peor en este contexto, genera una firma infrarroja que los convierte en una antorcha visible para los sensores térmicos. El F-22 es distinto, puede mantener velocidades de Mach 1.5 de forma sostenida sin usar postquemadores. Esto le permite cruzar el espacio aéreo defendido de Irán en una fracción del tiempo, volando tan alto y tan rápido que las ventanas de interceptación de los misiles enemigos simplemente se cierran antes de poder abrirse. Los operadores de radar iraníes están viendo hoy fliques, parpadeos electrónicos que desaparecen antes de que el sistema informático pueda confirmar que el blanco es real. Están luchando contra un eco, contra un recuerdo en sus pantallas que se desplaza a 1800 km/h sobre sus cabezas. Irán ha pasado las últimas 2 décadas construyendo lo que consideraban una fortaleza electrónica impenetrable, invirtiendo miles de millones de dólares en sistemas S-300 rusos y desarrollando sus propias baterías de misiles Babar 373. Han mapeado cada centímetro de su accidentada geografía con redes de radares de baja frecuencia diseñados específicamente para cazar aviones furtivos. En el papel, este sistema estaba diseñado para convertir cualquier incursión occidental en una carnicería. Sin embargo, la entrada del F-22 ha invalidado este manual de defensa en una sola noche. El Raptor no solo evade los radares, utiliza su suite de sensores /diagonal APG-77 para realizar lo que en inteligencia técnica llamamos fusión de datos activa. El avión no solo mira, sino que procesa el campo de batalla de forma holística, identifica los nodos de comunicación enemigos y puede, si así lo decide el piloto, neutralizarlos electrónicamente sin disparar un solo misil. Estamos presenciando el uso de la tecnología como arma psicológica. Al enviar el Raptor sobre Irán, Washington le está diciendo a la cúpula de la Guardia Revolucionaria, podemos estar sobre sus búnkeres nucleares, sobre sus palacios de gobierno y sobre sus centros de mando, y ustedes no tienen la capacidad física de saber que estamos allí hasta que las bombas detonen. Es la aniquilación de la soberanía nacional a través de las leyes de la física. La Fuerza Aérea de Irán, que todavía se enorgullece de volar los venerables F-14 Tomcat de la era del Shah, mantenidos con piezas de ingeniería inversa y un ingenio asombroso, se encuentra hoy en una situación de total indefensión. El F-14 era una maravilla de la tecnología en 1970,
pero contra un F-22 es como intentar cazar a un fantasma con una red de pesca vieja. Los pilotos iraníes, algunos de los más experimentados de la región, saben perfectamente que, en un enfrentamiento real, morirían antes de ver un solo punto en sus pantallas de radar. Esta asimetría tecnológica genera una presión insoportable sobre la cadena de mando iraní, obligándolos a reconsiderar cada movimiento en el estrecho de Hormuz bajo la sombra de un enemigo que no pueden ver. Este movimiento ocurre en un contexto de fragmentación sistémica global. Debemos recordar el patrón histórico del que hemos hablado. Cada vez que una gran potencia intenta someter a la antigua Persia, el costo suele ser el inicio de su propia decadencia. Pero aquí hay un giro nuevo y peligroso. Los Estados Unidos no solo están enviando sus aviones para proteger intereses energéticos o rutas comerciales, lo están haciendo para reafirmar un dominio que está sangrando por múltiples heridas. Tras el fracaso operativo del F-35, que demostró ser vulnerable a los sensores infrarrojos desarrollados por el bloque sino-ruso, el Pentágono ha tenido que recurrir a su arma final. Es el reconocimiento tácito de que la superioridad cualitativa de Occidente ya no es una garantía absoluta, sino un recurso escaso que debe ser desplegado antes de que la ventana de oportunidad se cierre para siempre. Mientras tanto, en Pekín y Moscú, la actividad es frenética. Rusia y China están observando cada bit de telemetría, cada frecuencia de radio y cada patrón de vuelo que pueden captar desde la periferia del conflicto. China, con su programa de cazas J-20, y Rusia, con el Su-57, han intentado durante años replicar la firma electromagnética del Raptor. Ver al F-22 operar en un entorno de alta tensión real les proporciona una inteligencia operativa que no podrían comprar con billones de yuanes. Están estudiando cómo se comporta el sigilo americano en los climas áridos de la meseta iraní, cómo se integra con los activos navales en el Golfo, sobre todo, cuáles son las reglas de enfrentamiento que la administración de Donald Trump ha impuesto a sus comandantes. Cada minuto que un F-22 pasa en el aire sobre Irán, el enemigo está aprendiendo cómo destruirlo en el futuro. Aquí es donde debemos hablar del riesgo de la pirámide militar invertida. Estados Unidos ha construido su seguridad nacional sobre la base de plataformas tecnológicas obscenamente caras y escasas, en lugar de la masa de infantería o sistemas de bajo costo. El despliegue del F-22 es el ejemplo máximo de esta vulnerabilidad estratégica. Cada hora de vuelo del Raptor cuesta aproximadamente $60.000 en mantenimiento especializado. La flota total es pequeña, con menos de 200 aviones operativos, y las líneas de producción están cerradas desde hace años. Cada F-22 es un activo insustituible. Si Irán, a través de una combinación de saturación por drones, ayuda de inteligencia externa o simplemente un error de cálculo táctico, lograra apenas dañar a uno de estos aviones, la humillación para Washington superaría por mucho cualquier pérdida de territorio. El sistema americano está diseñado para no perder nunca, y eso lo hace extremadamente frágil ante el primer golpe real. La estrategia de Teherán no es buscar un duelo aéreo de caballeros al estilo del siglo XX. Su estrategia es el intercambio de costos asimétrico. Saben que no pueden derribar al Raptor en un combate convencional, pero pueden inundar el cielo con enjambres de drones de $50.000 para obligar al F-22 a agotar sus misiles aire-aire, que cuestan varios millones de dólares por unidad. Es la matemática de la paciencia persa, obligar al imperio a gastar su tesoro y su tecnología más avanzada contra objetivos que no tienen ningún valor estratégico real. Es un asedio moderno en el que el asediado está agotando las reservas del atacante simplemente por el hecho de resistir y existir. Es una guerra de desgaste donde el tiempo corre a favor de quien tiene menos que perder. Para las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, la presencia del Raptor, o mejor dicho, su ausencia en los radares, es un mensaje de reaseguro desesperado. Estos países han hipotecado sus proyectos de desarrollo, como la Visión 2030 saudí, a la estabilidad del estrecho de Hormuz y a la protección militar de los Estados Unidos. Sin embargo, bajo la mesa de las embajadas, el temor es latente. Saben que cuando un imperio despliega sus armas más secretas, la posibilidad de un error de cálculo que incendie toda la región de forma irreversible aumenta exponencialmente. Israel, por su parte, observa con una mezcla de alivio y frustración. Tel Aviv ha solicitado el F-22 durante décadas y siempre ha recibido una negativa por parte de Washington para proteger la ventaja tecnológica cualitativa de los propios Estados Unidos. Verlos hoy sobre Irán es una validación de su estrategia de presión máxima, pero también un recordatorio de que el control definitivo del Medio Oriente sigue estando en manos de una potencia que se ha vuelto profundamente impredecible y volátil.
La diplomacia en la sombra, lejos de los micrófonos de la prensa internacional, se ha vuelto una carrera contra el reloj. Se reportan comunicaciones directas entre Washington, Islamabad y Pekín en horas de la madrugada. China ha sido inusualmente clara: la soberanía territorial de Irán es una línea roja sistémica. No lo dicen por una afinidad ideológica con el régimen de los ayatolás, sino porque Irán es el pivote geográfico, el corazón logístico de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cada misil interceptado por un F-22 y cada incursión americana es percibida en Pekín como un ataque directo a la arquitectura de comercio global que ellos están construyendo para el próximo siglo. Estamos ante una partida de ajedrez donde las piezas no solo se mueven en el tablero, sino que están hechas de un cristal tan caro que ninguna de las partes puede permitirse que se rompa, so pena de hundir la economía mundial en una depresión de la que no saldríamos en décadas. Debemos enfrentar una verdad incómoda que el Pentágono intenta ocultar: el F-22 puede ser invisible a los radares de banda X, pero su despliegue es ensordecedor en términos políticos. Al poner al Raptor en juego, Estados Unidos ha admitido tácitamente que el tiempo de las sanciones, de los discursos en la ONU y de las guerras por delegación se ha agotado. Estamos entrando de lleno en la era de la guerra por capricho, un conflicto dictado por la necesidad de proyectar una fuerza que ya no se siente absoluta y que necesita demostraciones constantes de brutalidad tecnológica para mantener su vigencia. El Raptor vuela hoy sobre Irán no porque Washington sea más fuerte que nunca, sino porque tiene un miedo atroz a parecer débil en un mundo que ya ha empezado a diseñar su futuro sin contar con el dólar. La pregunta que queda flotando en el aire cargado de electricidad estática, mientras el rugido sónico del Raptor atraviesa el desierto persa, es que ocurrirá exactamente en el momento en que la tregua de los 14 días expire. El cielo sobre Irán se ha transformado en el laboratorio más peligroso y costoso del planeta. Cada minuto que un F-22 pasa patrullando ese espacio aéreo es una apuesta contra las leyes de la probabilidad, la historia y la economía. Irán ha sobrevivido a todos los imperios que lo han atacado en los últimos 3000 años porque sabe esperar, porque entiende el valor de la geografía y porque sabe que incluso el fantasma tecnológico más sofisticado termina por quedarse sin combustible o por cometer un error humano. El tablero ha sido pateado, las reglas que conocíamos ya no existen y el cielo, por primera vez en 8 décadas, ha dejado de ser un refugio seguro para el imperio. El mundo observa las gráficas de los mercados vibrar con cada noticia, sabiendo que el destino de la hegemonía occidental se está decidiendo en el silencio electrónico de una cabina de combate a 15.000 metros de altura. ¿Logrará el Raptor salvar el prestigio de un sistema en declive, o será simplemente el testigo de lujo de su caída definitiva? Solo el tiempo y la implacable termodinámica de la guerra tienen la respuesta final.